Bien, entonces vamos a recordar algunos. Vamos a empezar con dos ejercicios de los que se nos quedaron pendientes ayer para ir avanzando también en esa guía y que no quedemos sin resolver, porque igual se relaciona directamente con la materia. Lo que les voy a presentar acá es justamente el contenido que se llama impulso mecánico y cantidad de movimiento y que pertenece a la unidad que estamos viendo nosotros para la PDT o PTU o PAT, que ahora le están cambiando el nombre. Es de mecánica lineal y que tiene que ver también con lo que ustedes habían solicitado específicamente estudiar, y yo le había dicho que necesitábamos materia previa para entender todo lo que significa el momentum lineal o la cantidad de movimiento, que se conoce también con esos dos términos. Entonces, como dice ahí en la diapositiva, antes de comenzar, vamos a retomar dos ejercicios que nos quedaron pendientes ayer. Acuérdense que la guía tiene 23 ejercicios, la guía de fuerza, y nosotros alcanzamos ayer a ver 10. Entonces el ejercicio 11 de la guía de la clase anterior dice: se deja caer un cuerpo de 6 kilogramos, inmediatamente ahí se deja caer, esto es caída libre, velocidad inicial 0, un cuerpo de 6 kilogramos, y en cierto instante se le aplica una fuerza vertical hacia arriba de 40 newton, como la figura que aparece acá. Entonces el cuerpo subirá con aceleración constante, bajará con aceleración constante igual a, subirá con velocidad constante, que es distinto a la aceleración, se detendrá, bajará con aceleración constante igual a. Entonces, antes de llegar y calcular, lo primero que tenemos que ver son los datos que nos ofrece el ejercicio para ver si podemos sacar algo. Primero, si tenemos 6 kilogramos y no nos dicen nada más acerca del lugar o la gravedad, uno asume inmediatamente que la gravedad va a ser igual a 10 metros segundo cuadrado. Ya son todos los ejercicios de mecánica, a no ser que te digan otra cosa. Entonces, inmediatamente uno dice que el peso de este cuerpo va a ser igual a la masa por la gravedad, que serían los 6 kilogramos por los 10, y eso significa 60 newton. O sea, el peso del cuerpo, que no aparece en el dibujo, el vector, que siempre es hacia abajo, va a tener 60 newton. Y me dicen que en un instante, hacia arriba, hay una fuerza de 40 newton. Entonces, al saber o al querer saber el movimiento de este cuerpo, acuérdense que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración, la fuerza del sistema completo. Y la fuerza neta, en este caso, no son solo los 60 y no son solo los 40, porque a medida que cae, se le va aplicando una fuerza en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza neta sería 60 newton más menos 40, más menos 40, está todo en newton, va a ser igual a la masa, que son 6 kilogramos, por la aceleración. Entonces tenemos acá que en realidad la fuerza neta con que baja este cuerpo van a ser 20 newton, porque los 60 newton son más grandes que la fuerza que se está haciendo en sentido contrario para detenerlo. Entonces me va a quedar esa expresión. 20 es igual a 6 kilogramos por A. Al tener esa expresión, inmediatamente yo digo, el cuerpo sigue bajando porque el peso es más grande que la fuerza. Por lo tanto, ¿subirá? No. ¿Subirá? Tampoco. Tampoco se va a detener por descarte. Tenemos las opciones de que bajará y bajará, pero aquí me dicen con una cierta aceleración, que es 20 partido en 6 y el otro es 34 partido en 3. Entonces, si ustedes se fijan en esta ecuación de acá, el 6 que está multiplicando la aceleración pasa dividiendo al otro lado y me queda que la aceleración es igual a 20 partido en 6. Como estamos hablando de newton y kilogramos, esto nos queda en metros segundo cuadrado. Entonces la opción
correcta es la letra B, porque nos da la opción numérica y también la opción física, que es que sigue bajando. ¿Por qué 34 dividido en 3? A lo mejor dividieron o restaron, fíjense, 40 menos 6 da 34, entonces a lo mejor consideraron que había muchos errores de ese tipo, confundiendo quizás la fuerza con la masa, o quizás el mismo peso lo podrían haber dividido en 6 y te da otro número distinto y ahí se confunden los resultados. Lo importante es que esa es la alternativa correcta, porque el peso le gana la fuerza que va hacia arriba. Y la 12, vamos a ver dos hoy día, dice, para que un vehículo de masa M se desplace con velocidad V, y tienen tres distintas opciones la velocidad. Esto como punto suspensivo. Con una velocidad V en línea recta necesariamente es debido a una fuerza. Por una curva necesariamente es debido a una fuerza. Y una velocidad constante necesariamente la fuerza neta actúa sobre él, que actúa sobre él, debe ser nula. Entonces acá tenemos tres afirmaciones con respecto a tres situaciones distintas de velocidad, pero que se relacionan con lo que nosotros habíamos dicho en las leyes de Newton, ¿ya? Entonces, para que un cuerpo o un objeto vaya con cierta velocidad en línea recta, necesariamente tiene que haber una fuerza, o, si bien es cierto, una fuerza neta distinta de cero. Necesariamente, si quiero ir en línea recta, ¿tengo que tener una fuerza neta mayor o menor a cero? No. No. ¿Y esa ley dónde aparece? En la ley de la inercia. Eso, la primera. Exacto, porque acuérdense que la ley de inercia nos dice que si la fuerza neta es igual a cero, yo puedo estar en reposo o seguir en MRU. Y aquí tenemos lo que es la línea recta. Por lo tanto, esta no sería completamente verdadera. En ciertas situaciones podría ser, pero no sería una afirmación general. La segunda, por una curva, necesariamente es debido a una fuerza. Acá, independiente que no lo hayamos pasado en términos numéricos, esto sí es correcto, porque para hacer una curva o cambio de dirección, eso es lo que significa curva, para cambiar la dirección de cualquier trayectoria, siempre se necesita una fuerza externa. No va a cambiar con la misma fuerza o no va a doblar un vehículo con una fuerza en base a la inercia, porque la inercia nos dice que va en MRU. Acá no nos da la opción de que vaya en MCU, por ejemplo, movimiento circular uniforme, o que vaya haciendo zigzag. No, si no hay presencia de fuerza, tiene que ir en línea recta. Por lo tanto, si hay curva, que es lo contrario de la línea recta, entonces tiene que haber una fuerza de por medio. Eso quiere decir que la fuerza neta es distinta de cero. Eso sí quiere decir esa afirmación. No significa que haya una sola fuerza, porque ahí es donde viene la relativización del concepto, cuando uno dice, pero está el peso, está la fuerza normal, también son fuerzas. Pero lo que se refiere a la afirmación es lo que provoca que la velocidad vaya en una línea curva. Y la tercera, la afirmación, es que dice que la velocidad sea constante, necesariamente la fuerza neta que actúa sobre él debe ser nula, sí, según la primera ley. Justamente es lo que nos dice acá, la velocidad constante. Para todos los cuerpos que vayan a velocidad constante, la fuerza neta tiene que ser nula. Eso no significa que no hayan fuerzas. Significa que el resultado de todo lo que está alrededor de este cuerpo va a sumar cero. Lo que yo les decía sobre el auto con velocidad crucero. Si yo quiero ir en la carretera a 100 km/h, no significa que yo no esté haciendo una fuerza en el pedal, ni que el motor no esté haciendo fuerza, sino que toda la conjunción de fuerzas, peso normal, roce, la rueda, el motor, la mecánica, mi pie, todo lo que tenga que ver en el auto, al sumar da cero y por eso podemos mantener una velocidad. Y está claro que eso es más difícil
de forma mecánica, manual, porque eso dura poco. O sea, ustedes van viendo que el velocímetro no va quedando estático siempre, sino que va cambiando un poquito más, un poquito menos, porque es difícil llegar a una fuerza neta cero. Pero en este caso es verdad, por lo tanto, las 2 y la 3 deberían ser las correctas. Ya eso para ir avanzando en la guía de fuerza, que me interesa mucho responder esas preguntas, que son las que más entran por lo menos en la prueba de física. Entonces ahora sí podemos seguir avanzando en la materia y podemos seguir avanzando en la unidad con lo que nosotros llamamos impulso mecánico, o a veces aparece solamente el término impulso. El impulso se define como el producto de una fuerza por el tiempo que está actuando sobre un cuerpo. El impulso es una magnitud vectorial, donde la dirección y el sentido coinciden o son las mismas que la que tiene la fuerza. Pero el módulo, es decir, el número, la magnitud, viene dado por la multiplicación o el producto entre la fuerza con el tiempo de interacción de esta fuerza. Eso es súper importante con respecto al concepto de qué tiempo es el que vamos a estar calculando para el impulso mecánico. Por eso la fórmula del impulso es la que está ahí. Impulso es igual a F por delta T, donde delta, más que nada, significa fracción de tiempo. Porque generalmente ese tiempo es muy pequeño. Entonces estamos hablando de que los cuerpos, cuando tienen un contacto físico, cuando uno impulsa al otro, generalmente son tiempos que tienen un valor menos de un segundo. Entonces, al ser tiempo muy corto, se le coloca un delta, como diciendo que es prácticamente un pedacito de tiempo. Ahora, la unidad de medida en el sistema internacional para el impulso, nosotros la vamos a ocupar como Newton por segundo. La fuerza se mide en Newton y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, cuando yo digo Newton segundo, es cantidad de fuerza que se aplica en un tiempo de interacción. Eso es como lo correcto en términos de definición en física, lo que significa un impulso mecánico. Cantidad de fuerza que se aplica en un tiempo de interacción determinado, ¿ya? O lo que aparece acá. Newton por segundo sería la unidad de medida y no tiene una unidad resumen o un apellido de un científico como otra que podemos encontrar después. ¿Cuál es la modelación del impulso mecánico en base a lo que nosotros hemos visto? Cuando un deportista, y que generalmente este concepto se aplica en los deportes, golpea una pelota de tenis, aplica sobre esto una fuerza. Eso está claro, todos saben que tienen que hacer una fuerza, interactuar con otro objeto entre la raqueta y la pelota para poder impulsarla. Y esa fuerza se realiza durante un intervalo de tiempo, que es delta t, haciendo que la pelota cambie de velocidad. Porque la idea del tenista justamente es cambiar la velocidad de la pelota, ya sea cuando viene o cuando se realiza un saque. A veces los saques son todos distintos, unos con más o menos efecto y otros son más rápidos, pero lo importante es que cambia la velocidad de la pelota. Si se fijan, como en la imagen que aparece ahí, cuando se golpea con la raqueta de la pelota de tenis, al producirse ese contacto entre estos dos cuerpos, en la realidad, esa es una foto sacada justo en la interacción, en la realidad fíjense que se produce una deformación. La raqueta, que tiene esa malla, que está en forma cuadriculada ahí con un plástico determinado, fíjense que se deforma y la pelota también, que era muy redondita, ya no es tan redondita, sino que aquí se produce la deformación y aquí es donde se produce el delta T. Ese es el tiempo de contacto que tiene esta pelota que se deforma, y si no tuviese la posibilidad de deformarse con la raqueta, el delta T cada vez va a ser menor, como si fuera una bola de cerámica o de hierro. En cambio, el material con que están hechos estas herramientas para el deporte
nos permiten tener un tiempo de interacción más grande. Por lo tanto, impulsar la pelota de tenis es mucho más fácil que impulsar otro tipo de pelota con esa raqueta. Y los que han practicado el deporte saben que con una pequeña fuerza que se produce en la raqueta, la pelota puede tener mucho alcance y tener mucha velocidad. Así que está como la física siempre presente dentro de lo que es el deporte y también de la condición para lograr un mejor resultado. En este caso, el impulso mecánico. ¿Cuál es la modelación matemática que nosotros necesitamos para entender lo que significa el impulso? Y eso viene dado con lo que nosotros hemos estado estudiando de las leyes de Newton. ¿Bien? Entonces acá, esto se lo voy a escribir yo, por eso en la diapositiva que está en Classroom, esto aparece en blanco. Nosotros comenzamos diciendo que la fuerza neta, según la segunda ley de Newton, es m por a. Esto se llama segunda ley. Por cinemática, nosotros decimos que la aceleración se define como el cambio de velocidad. Por lo tanto, nosotros podemos colocar acá, fuerza neta, va a ser igual a la masa por cambio de velocidad en un tiempo determinado. Y esto corresponde netamente a lo que es la definición de aceleración, que se puede reemplazar ahí. Ahora, si se fijan, el delta V, ese triángulo B, nosotros lo podemos escribir de la siguiente forma. Masa por velocidad final menos velocidad inicial. Y esto va a estar dividido en una fracción de tiempo. Ahora, si como aquí hay una multiplicación y aquí hay una división, el delta T puede pasar para el otro lado multiplicando y nos quedaría que la fuerza neta por la fracción de tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial. Y esto es una fórmula conocida que justamente es la que estábamos hablando anteriormente, que se llama impulso. Entonces, el impulso se puede calcular como F por T y también como M por BF menos BI. Eso es cuando uno habla de modelación matemática o modelación unitaria de unidades de física, lo que trata es combinar unas fórmulas con otras. Y lo que hicimos nosotros acá fue partir de la segunda ley, que eso es mecánica, separar la aceleración según la cinemática, en una diferencia de velocidad con un tiempo determinado, separar la velocidad, el delta V, como velocidad final menos inicial, y lo que estaba dividiendo, pasar multiplicando, y coincidió que justamente aparece la definición y el concepto de impulso. Por lo tanto, el impulso tiene dos fórmulas. F por delta T y M por BF menos BI. Esas son las dos ecuaciones que yo puedo obtener el impulso y que tengo que aprendérmela de memoria para poder resolver algún ejercicio que en esta prueba nos podrían preguntar según cualquier dato que nos den. No todas las fórmulas principales nos van a preguntar la variable que tiene esa definición, sino que también nos pueden preguntar otras. Y esto también es una igualdad muy importante, porque también nos podrían preguntar una fracción de tiempo, por ejemplo, dándonos los otros datos. Nos podrían preguntar la velocidad final de algo, dándonos los otros datos sin el impulso, o sin necesariamente hablar de impulso. Así que aquí tienen dos opciones más. Esta es la opción 1, esta es la primera, la fórmula principal, y esta es la opción 2, en caso de que les pregunten o les hablen sobre el impulso, perdón, pero con esos datos, ¿ya? Entonces, podemos hacer un ejemplo. Yo que intento jugar a la pelota, ¿ya? No soy tan bueno, pero lo intento. Aplico una fuerza sobre un balón que tiene 500 gramos de masa. Eso quiere decir que un balón de fútbol aproximadamente tiene medio kilogramo de masa.
Entonces esos 500 gramos, como ya sé transformar unidades, y ustedes ya saben identificar las unidades del sistema internacional, es lo mismo que decir 0,5 kilogramos. Haciendo que su velocidad se incremente de 1 metro segundo a 3 metros segundo. O sea, ese balón ya venía con velocidad y lo que hice yo fue aplicarle una fuerza para que aumentara su velocidad al triple, de 1 a 3. La pregunta es, ¿qué impulso le entregó el profe Pablo al balón? O sea, me están preguntando por la letra I en base a estos datos que están acá. Entonces ahí me acuerdo que el profe me dijo que el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial de un cuerpo, y esto corresponde a la segunda ecuación que vimos anteriormente. Entonces el impulso que le va a aplicar el profe Pablo a este balón de 0,5 kilogramos por 3 metros segundos menos 2 metros segundos va a ser igual a 0,5 kilogramos por, perdón, ahí dice, nadie me dijo nada, es 3 menos 1 por 2 metros segundos. Y cuando uno multiplica 0,5 por 2, es lo mismo que dividir en 2 del 2, o sea, nos va a dar 1. El impulso va a ser igual a 1 kilogramo por metro partido en segundo. ¿Ya? Esa respuesta es correcta. Pero hay otra respuesta que es más correcta que esa. Recuerden que el impulso, la unidad de medida del impulso, y uno lo anota de esa forma, nos dijimos al principio que era Newton por segundos. Y ahora nos da kilogramos, metro y segundo. Entonces no es tan correcta esta respuesta porque las unidades son diferentes en base a la definición de impulso. ¿Alguien se acuerda qué es lo que significaba un newton? ¿En qué se descomponía esa unidad? Kilogramos Era por metro partido en segundo cuadrado. Eso, muy bien. Entonces, o sea, si yo tengo kilogramos por metro partido en segundo cuadrado y acá me están multiplicando un segundo, me queda lo mismo que acá. O sea, estas dos unidades, esa que está ahí y esa que está acá, son equivalentes, pero físicamente no son lo mismo. Físicamente nos están diciendo cosas distintas, porque el impulso es fuerza que se aplica en un tiempo. Y acá me están diciendo una masa que se mueve con una velocidad, porque la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros segundo. Entonces, más correcto sería que, sin transformar, sin nada, en forma rápida, uno debería decir 1 newton segundo. Esto sería más correcto. Pero en la prueba, a ustedes les pueden dar o esa unidad de medida o esa unidad de medida por igual. Si aparecen las dos opciones, si aparecen dos opciones, 1, y con esas unidades que están ahí, lo más correcto sería esta de acá, newton segundo, si me preguntaran por el impulso. ¿Ya? Eso para que lo tengan bien claro, porque cuando hablamos de cantidad de movimiento, tienen las mismas unidades, se aplica el kilómetro segundo, pero ya no es newton segundo, sino estaríamos... Siempre las unidades de medida nos dan la definición de la variable. Entonces, independiente que en términos de unidades son lo mismo, en términos de definición no son lo mismo. ¿Ya? Entonces, un kilogramo metro segundo es lo mismo que decir un newton segundo cuando nos den o nos pidan calcular el impulso. Otro ejemplo que les quise colocar para seguir avanzando, dice, un tenista golpea una pelota de tenis cuya masa es 60 gramos. En forma mental, ustedes ya saben que se divide en 1000, y eso significa 3 espacios a la izquierda. Por lo tanto, 60 gramos es lo mismo que decir 0,06 kilogramos. Y la pelota de tenis justamente es mucho más liviana que el balón de fútbol del ejemplo anterior. Y dice, con un impulso mecánico de 200 newton segundo.
O sea, ya nos dan el dato del impulso. Si la pelota estaba en reposo inicialmente, ¿cuál es el valor de la velocidad que alcanza a lograr esta pelota de tenis? Entonces, si me dicen que estaba en reposo, inmediatamente yo obtengo que la velocidad inicial es 0. Puede ser en el mismo saque, cuando va sacando el tenista, en algún momento la pelota llega a la velocidad máxima y velocidad 0 y ahí le puede pegar. O puede tener la pelota en la raqueta y de ahí lanzarla, para que sea más o menos lógica la pregunta. Y nos dicen cuál es el valor de la velocidad que alcanza a lograr. O sea, nos están preguntando en este ejercicio cuánto vale BF. Y con estos datos que son el impulso, la masa y que estaba en reposo. Nuevamente, voy a la fórmula número 2, en donde m, por la diferencia de velocidades, va a ser igual al impulso. Si reemplazo los datos, aquí tengo que 200 newton segundo va a ser igual a 0,06 kilogramos por la velocidad final, que es la pregunta, menos 0, porque estaba en reposo. Entonces, esta resta de acá sigue siendo velocidad final. Nos quedaría que 200 dividido en 0,06. Si estoy aplicando newton segundo y kilogramo, la unidad medida de la velocidad es metros segundo. Y eso va a ser igual a la velocidad final. Ahora, este tenista, con ese impulso, tiene bastante fuerza, porque la velocidad final en este caso es muy alta, debido a que si tú divides un número en 0,0 algo, ese número aumenta. ¿Ya? Según los cálculos que hice yo, esto debería ser cerca de 3.000 y algo. 0,06. Sí, 3.333,3 periódicos, metros segundos, la velocidad final de la pelota de tenis. Una velocidad extremadamente grande. Pero de alguna forma nos hace sentido entonces que cuando uno hable de impulso mecánico, los que se quieran ya ir por el lado más de la biología o carreras de salud, se les pasa mucho esto de lo que es impulso y cantidad de movimiento, porque en los deportistas y en el cuerpo humano el término impulso son valores bajos que uno aplica. O sea, 200 newton para un ser humano es demasiado en este caso, porque lanzar una pelota de tenis a esa velocidad imposible, tiene que ser con una máquina. Por lo tanto, los impulsos del ser humano estamos hablando entre 0 y 50 máximo. Y se aplica mucho a lo que es la realidad también. Así que en este caso es un tenista superhéroe y nos da una velocidad muy alta. Pero así se desarrolla en este tipo de ejercicio. Si está en reposo, siempre la velocidad inicial es 0 y también la velocidad se puede calcular en base al impulso mecánico. La cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento determina el grado de dificultad para que cese el movimiento de un cuerpo. O sea, se relaciona con la ley de inercia también. Depende de la masa de ese cuerpo y de la velocidad que posea. Por eso cuando uno habla de cantidad de movimiento, o también, como ustedes lo colocaron en la carta de la directora, momentum lineal, es lo mismo, se calcula de esa forma. El momentum lineal es masa por velocidad. O sea, todos los cuerpos que van a una cierta velocidad y poseen masa, a excepción de la luz, o que sean ondas, tienen momentum. Y ese momentum se relaciona en base a sus variables, donde m es la masa, que se mide en kilogramos, v es la velocidad, que se mide en metros segundos. Por lo tanto, ahí está la unidad de medida que a nosotros nos salió del impulso. El momentum se mide en kilogramos, metros, segundos. O sea, es la cantidad de masa que se mueve. Esto que está acá nos hace hacer la pregunta de que cuando uno habla de momentum lineal, uno está preguntándose cuánto se mueve un cuerpo.
¿ya? No si es más rápido o si es más lento, sino que cuánto es lo que se mueve. Entonces, cuando uno habla de cuánto se mueve, inmediatamente la masa está dentro de esta variable y la velocidad. Porque no es lo mismo solamente tener el dato velocidad para decir que algo rápido o lento, cuando ya se tiene el valor de la masa. O sea, si yo digo que un camión va a 100 kilómetros por hora, yo digo, wow, el momentum debe ser muy grande, porque nosotros todos sabemos que los camiones tienen una masa gigante, de toneladas, de miles de toneladas. Pero si yo digo un auto va a 100 kilómetros por hora, es como normal, porque es la velocidad normal de carretera. Eso es importante sobre todo para el tema de las colisiones, de los choques de partículas, que es justamente de lo que se trata la cantidad de movimiento o el momentum lineal. Para eso se ocupa en términos físicos, en la industria, los físicos cuando estudiamos esto. ¿Cuál es la propiedad física que tiene el momentum? Muy parecido a lo que pasa con la energía. La cantidad de movimiento puede ser transferida entre cuerpos, y esa transferencia la hace en base a las colisiones, en base a la interacción y en base al impulso. Por eso se relacionan estas dos variables. Si un cuerpo en movimiento choca contra otro, que está en reposo, el primero transmite una cantidad de movimiento al segundo. Eso quiere decir que hay una interacción, hay una transferencia de algo, y ese algo se llama cantidad de movimiento. Esta transmisión solo se produce entre cuerpos que no ponen ninguna oposición al movimiento. O sea, no podríamos calcular o no podríamos decir que un sistema formado por una persona y una muralla, por ejemplo, si yo golpeo una muralla o choco contra una muralla, a lo mejor a esa muralla no le va a pasar nada, va a seguir en reposo, y no voy a poder calcular la cantidad de movimiento porque la velocidad de la muralla siempre va a ser cero. Independiente que yo vaya muy rápido o vaya lento, si los cuerpos se oponen al movimiento, es difícil calcular. Por eso está esa como restricción. La idea de poder estudiar la cantidad de movimientos para cuerpos que se mueven fácilmente y que pueden cambiar de movimiento fácilmente. Si no, para eso están la otra rama de la física como la estática o la dinámica de fuerza en el diagrama de fuerza. La suma de las dos cantidades de movimiento es igual a la que contenía el primer cuerpo antes de chocar con la segunda. O sea, el cuerpo que venía con velocidad y que choca el que está quieto, ya viene con un momentum determinado, porque viene con masa y viene con velocidad. Si choca el otro, el resultado que tienen después del choque tiene que ser igual al inicial. Eso pasa si es que no hay roce, si es que no hay pérdida de nada, y si es que no hay fuerza externa que no estén manipulando el sistema, sino que estamos hablando de un sistema aislado. Cuando pasa eso, se dice entonces que la cantidad de movimiento se conserva. O sea que tenemos conservación de momentum lineal. Y eso siempre se aplica en base a los sistemas ideales para poder hacer los ejercicios. Si hay roce, si hay fuerza externa, ahí ya se pone más complicado, pero para efectos de prueba va a ser todo ideal. Lo más probable es que sea todo más fácil. Tenemos dos situaciones acá que se las planteo y que estos dibujos y estos esquemas están en el libro de segundo medio, por si ustedes los pueden buscar porque es materia de segundo medio. Y dice que en la situación 1, dice dos autitos de igual masa se mueven hacia la mano, pero con velocidad de diferente magnitud. Entonces nosotros podríamos decir que si tienen la misma masa, la masa no debería influir en el momentum porque es la misma, pero sí la velocidad. Uno tiene 2 y el otro tiene 4. En la situación 2, el mismo autito ahora se compara con un camión. Tienen la misma velocidad, que son 3 metros segundo, pero el auto tiene 3 veces más baja la masa que el camión. 0,2 kilogramos, 0,6 kilogramos. Primera pregunta, ¿qué autito piensan que se le tuvo que dar un mayor impulso para ponerlo en movimiento a cada una de las situaciones? O sea, más que hablar solamente de los autitos, estamos hablando de las cuatro opciones en esta situación. ¿Cuál es la que más debió darse mayor impulso? Entonces, lo más fácil es calcular los momentum, porque ya vienen con una velocidad. El momentum del autito A, por ejemplo, va a ser igual a la masa, que ahí nos dicen cuál es la masa del autito amarillo, 0,2, está en kilogramos, y en este caso va con una velocidad de 2 metros segundo.
Eso es lo mismo que decir 0,4. Acá el momentum B de este autito va a ser igual la masa, que es 0,2 por 4. Eso es lo mismo que 0,8. El momentum C del mismo autito va a ser 0,2 por 3, que es 0,6. Y el momentum D del camión, en este caso ya es 0,6 por 3, que eso es lo mismo que decir 1,8. Acuérdense que el momentum se mide en kilogramos metros segundo. Y eso es para todos los casos, por si acaso. Entonces ahí vamos a ahorrar tiempo y es la misma unidad de medida para todos. Claramente, el que tiene más momentum es el camión. Por lo tanto, él debería tener el impulso mayor. Si nos preguntan solo por los autitos y no por el camión, este sería el autito con mayor momentum, por lo tanto es el que mayor impulso se le dio. Y esa sería como dos tipos de respuesta en base a la pregunta número 1. Después dice, en cada uno de los casos, ¿cuál de los autitos creen que será más fácil de detener? Claramente, lo contrario a lo anterior, el que es más fácil de detener es el que tiene menor momentum, por lo tanto debería ser el primer autito. La misma masa pero con menos velocidad. Y eso de detener o impulsar algo netamente se relaciona con la ley de inercia. Para poder detener un cuerpo o mantenerlo en reposo, se necesita aplicar una fuerza externa y eso se relaciona con lo que estamos hablando acá. Así que el momentum se relaciona con el impulso porque para obtener momentum necesito impulso. No puede el auto venir porque sí, no. Lo mismo pasa en estos dos sistemas, en donde tenemos bolitas detenidas y tenemos bolitas en movimiento. ¿Cuál piensas que será la cantidad de movimiento total de cada uno de los sistemas? Lo más fácil sería en la situación 1, porque aquí inmediatamente uno puede decir que el momentum total de este sistema va a ser 0, porque la velocidad es 0. Si aquí me están diciendo que están detenidas, pueden tener masa, pero si no tienen velocidad, multiplicar m por 0 es 0. Y acá, cada bolita está en movimiento. Supongamos que estas son las bolitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al parecer todos tienen la misma masa. Entonces yo tendría que decir que el momentum total de este sistema, en base a lo que nos preguntan en la otra, de qué maneras crees que se puede determinar la cantidad de movimiento, es en base a la suma. Por lo tanto, si yo tengo que calcular el momentum de la bolita 1 más el momentum de la bolita 2 y así sucesivamente, lo que estoy haciendo, al llegar al momentum de la bolita 7, lo que estoy haciendo es aplicar la sumatoria de los momentum. O sea, muy parecido a lo que decíamos de la fuerza. La sumatoria de las fuerzas nos da la fuerza neta. La sumatoria de los momentum nos da el momentum total. ¿Ya? No se habla mucho de momentum neto. Generalmente se ocupa el término total, ¿no? Y cuando nos dicen cómo se determina la cantidad de movimiento de un sistema, siempre hay que sumar los momentum particulares de cada uno que se esté moviendo. Eso se aplica mucho a lo que son las bolitas de billar. Las bolas de billar tienen la misma masa. Entonces, las bolitas de billar, como son todas iguales, en términos de material, de forma, de masa, son prácticamente iguales, uno no se fija mucho en la masa, lo que se fija es en la velocidad. Por lo tanto, en un sistema que necesariamente los cuerpos no se oponen al movimiento, es fácil de moverse, la cantidad de movimiento Profe, total, dígame, que yo tenía una duda. En la fórmula del momentum total, uno, con respecto a lo que está diciendo ahora, uno puede colocar entonces masa por y empezar a sumar todas las velocidades y después al final multiplicar por la masa, ¿o no? es que eso, sí, porque eso se puede factorizar. Sí, si tú tienes la masa como término común y tienes pura suma, tú puedes dejar solamente una masa y luego sumar todas las velocidades. Eso es correcto. ¿Sí? Sí, gracias, profe.
Sí, porque lo importante, y qué bueno que preguntaste, porque cuando a nosotros nos dicen que la masa total es igual a la suma de los momentum, si yo tengo que las masas son todas iguales, coloco aquí el momentum total, es igual a la masa, lo que está diciendo yo se factoriza por m, y tú empiezas a sumar B1 más B2 más B3, así, hasta llegar a Bn, dependiendo de cuántas hayan. Lo único que les pido es que se tienen que fijar en hacia dónde van las bolitas. Porque, y por eso es importante ver los tipos de colisiones, los tipos de choque, porque si yo tengo una bolita, por ejemplo, que está en reposo, y que va a chocar a otra que, perdón, una bolita que está en reposo y otra que viene de allá y va a chocar a esta bolita, la velocidad que tiene esta bolita va a ser distinta si yo tengo otra que viene por este otro sentido. Por eso se ocupa el concepto de velocidad y no rapidez, porque nosotros tenemos que fijarnos hacia dónde van las bolitas. O sea, si va a la derecha, una velocidad positiva, si va a la izquierda, una velocidad negativa. Y porque no es lo mismo colisionar de frente que colisionar en el mismo sentido. ¿Ya? Por eso es importante ver el signo de la velocidad y el sistema de referencia. Para efectos de prueba, generalmente los cuerpos no son más de 3. O sea, siempre te están haciendo preguntas de 2 bolitas, 2 cuerpos que se encuentran, que chocan. No te van a colocar todas las bolitas de billar y con un golpe se van para todas direcciones, porque ahí tendríamos que hacer un asunto de trigonometría y eso no lo van a preguntar en la prueba. Me hubiese gustado enseñárselo, pero lo importante es avanzar en lo que nos podrían preguntar, y eso tiene que ver netamente con los choques. Tengo 2 partículas que chocan en sentido contrario, ya, una negativa y la otra positiva. Si en el mismo sentido, que son los típicos choques por alcance de los autos, tienen el mismo signo. Por eso, la relación entre impulso y cantidad de movimiento es súper importante, porque cualquier impulso que uno provoque, cualquier fuerza que uno provoque en este sistema, se relaciona con la diferencia de momentum o la cantidad de momentum total de un sistema. Por ejemplo, si el profe Pablo se le ocurre hacer ejercicio, que me hace falta un poco, pero no tanto, se le ocurre hacer ejercicio y quiero levantar pesas, eso es lo que uno dice, las pesas tienen una masa y la masa obviamente va a pesar, entre comillas, porque el peso va hacia abajo. Lo que yo necesito hacer es una fuerza hacia arriba para levantar esto, y la interacción que tienen mis manos con esto tiene un delta T. Por lo tanto, voy a tener un delta T y voy a tener una fuerza. Y lo que va a provocar esa interacción es que la masa vaya, la pesa, se mueva de aquí a acá con una diferencia de velocidad. O sea, si está en reposo y yo logro mover esta pesa hacia arriba, lo que estoy haciendo es moverla. Y cuando uno habla de mover algo, lo que está haciendo es cambiar la velocidad. Por lo tanto, inmediatamente aparece el momento. Por eso es importante esta relación. El impulso es lo mismo que decir diferencia de momentum o momentum total de un sistema. ¿Por qué podemos aplicarlo acá? Si nosotros tenemos la ley de inercia y decimos que la fuerza neta es 0, eso quiere decir que no va a influir una fuerza externa. Nosotros, en base a lo que hablamos anteriormente, si partimos de la base de que I es igual a masa por la diferencia de las velocidades, la masa va a multiplicar a BF y la masa va a multiplicar a BI. Por lo tanto, yo voy a tener que I es lo mismo que decir M por BF menos M por BI. Eso quiere decir que voy a tener un momentum final menos un momentum inicial. Y eso nos conlleva a la fórmula que yo les decía, que si yo aplico esta diferencia, entonces me va a quedar un delta P. Entonces todo se relaciona y todo tiene sentido si es que nosotros podemos relacionar la fórmula correctamente en base a los datos que nos pueden decir en
en un problema. El impulso es lo mismo que decir diferencia de momentum o momentum de un sistema total, ¿ya? Para que también lo podamos aplicar en ejercicio y en situaciones. Aquí hay una situación que se ve mucho, y es lo que nosotros podemos hablar de choque por alcance, en donde tengo una bolita, la bolita 1 va con un momentum 1. Va en el mismo sentido, con la misma velocidad 1, no con la misma velocidad, perdón, sino que en el mismo sentido que la velocidad 2, donde esta bolita tiene un momentum 2. Entonces, dice, antes de la colisión. Antes de la colisión, el momentum total lo puedo escribir sumando el momentum 1 más el momentum 2. ¿Ya? Si nosotros vemos que hay una flecha más larga que la otra, si hay una flecha más larga que la otra, eso quiere decir que velocidad 1 es mayor a velocidad 2. Por lo tanto, esto significa que la bolita va a chocar por alcance, no en sentido contrario. Entonces, esto va a ser el momentum inicial. Inicial significa antes del choque o antes de la colisión. Durante la colisión, cuando hay una interacción acá, un contacto, inmediatamente aquí se va a producir una fuerza en ese sentido, porque en ese sentido va la bolita, la fuerza 1, y por acción-reacción voy a obtener la misma fuerza, en sentido contrario, con la fuerza 2, y aquí se va a producir en este pedacito un intervalo de tiempo. Por lo tanto, lo que estamos hablando acá es de impulso. En la colisión, que no importa si dura mucho o dura poco, siempre el impulso 1, que va en ese sentido, va a ser del mismo valor que el impulso 2, que va en sentido contrario, aplicado con el signo negativo. Ese signo negativo en el impulso significa que vas en el otro lado, según la definición que vimos al principio. Por lo tanto, aquí se aplica lo que se llama la tercera ley de Newton, que es acción-reacción. Cuando hay una colisión, inmediatamente uno reacciona con la fuerza que te aplica el otro, pero lo que hace justamente la bolita 1, según la cantidad de movimiento, es transferirle movimiento a la bolita 2. Transferirle movimiento a la bolita 2. Eso quiere decir entonces que se está transmitiendo cantidad de movimiento a través de un impulso mecánico. ¿Ya? Entonces tenemos, antes de la colisión, se suman los momentum iniciales. Durante la colisión, los impulsos son iguales, pero en sentido contrario. Y después de la colisión, lo que se espera es que la bolita que iba con más velocidad reduzca su velocidad. Aquí dice 1'. Y la bolita que iba con una velocidad menor aumente su velocidad a velocidad 2'. Pero aún así, ambos, si yo lo sumo, me tiene que dar lo mismo que el principio. Lo mismo que traía al principio, perdón, ahí dice 2. Eso es lo que significa entonces que se debería cumplir esto de acá. Por lo tanto, existe lo que significa la conservación del momentum lineal. ¿Ya? A mí no me gusta ocupar estos términos prima, 1, 2 solamente, sino me gusta colocar velocidad inicial y final para memorizarlo más fácil, y es lo que vamos a escribir después. Entonces, lo más importante acá, de todo lo que les expliqué, es que el momentum lineal se conserva en base a esta ecuación que está aquí. La colisión, si va a ser de un tipo o de otro, ahí nosotros vamos a ver si ocupamos esa fórmula o también hay otra. Ya en base al resultado que va a pasar después del choque, después de la colisión. Casi todos son colisiones en donde dos cuerpos se separan, vienen separados y luego el choque siguen separados, pero también puede ser que hayan choques cuando los cuerpos se unan. Por eso existen tres tipos de colisiones. Está la colisión o choque elástico, donde se conserva el movimiento, se conserva el momentum, y también la energía cinética. Está el choque inelástico, donde se conserva la cantidad de movimiento, pero no la energía cinética. Y está el perfectamente inelástico, que es aquel que los objetos quedan unidos después de colisionar, y se conserva todo lo que decía el elástico también. Entonces,
ustedes en la prueba, en este caso, el inelástico no les va a entrar, es bueno que lo conozcan, sí, no les va a entrar en términos de fórmula, porque acá podemos tener una deformidad, podemos tener pérdida de masa, masas distintas después del choque, desprendimientos de masa. Entonces, de alguna forma no se está conservando la energía cinética. Puede que el momentum se conserve, pero ustedes saben que la energía cinética también tiene que ver mucho con la masa y la velocidad. Se relacionan. Entonces, inelástico por sí solo no nos van a preguntar, pero sí nos van a preguntar elástico, si nos van a preguntar un choque elástico, que es cuando los cuerpos siguen separados, y cada uno con una velocidad independiente. No necesariamente tienen que ser iguales a los que tenían al principio, independientes. Y acá quedan unidos después del choque. Y a veces, generalmente lo que uno hace en análisis de choque de vehículos, la mayoría de los vehículos quedan unidos después de un choque. Eso va a depender de en qué lugar chocan, la velocidad que tenían, si uno está en reposo, no está en reposo, eso va a depender de muchos factores. Pero tienen dos opciones, o después del choque quedan separados, o después del choque quedan unidos. Lo importante es que el momentum se conserve. O sea, momentum inicial va a ser igual al momentum final. Eso es importante en estos dos tipos de colisiones, choque elástico y el perfectamente inelástico. ¿Cuáles son las ecuaciones entonces que me tengo que aprender y que tengo que saber para hacer este tipo de ejercicio? Si tengo, entonces, parto de la base de que el momentum inicial tiene que ser igual al momentum final. En un choque elástico, el profesor me acaba de decir que los cuerpos siguen separados después del choque. Por lo tanto, yo voy a decir momentum 1. Vamos a considerar dos cuerpos, para no hacer tan larga la ecuación. Momentum del cuerpo 1 inicial más el momentum del cuerpo 2 inicial va a ser igual al momentum del cuerpo 1 final más el momentum del cuerpo 2 final. Si esto se desenglosa, yo voy a obtener que masa 1 por velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial tiene que ser igual a la masa 1 por velocidad 1 final más la masa 2 por velocidad 2 final. Esta es la fórmula que me tengo que aprender para un choque elástico. Ambos cuerpos quedan separados después del choque y se conserva la cantidad de movimiento. ¿Ya? Por lo tanto, no voy a colocar que las masas son iguales porque puede que haya un ejercicio de dos autos distintos o de un choque con un camión y un auto o una pelota con un cuerpo más grande. Eso no siempre van a ser iguales. En el caso de las bolitas de billar o las bolitas para jugar, ahí sí. Ahí son iguales. Pero aquí esa es la fórmula principal de un choque elástico. Si nos vamos al perfectamente inelástico, perdón. Se parte de la misma base. La misma base nos dice que el momentum 1 inicial, si estamos hablando de dos cuerpos, si yo le sumo al momentum 2 inicial, acá voy a obtener un momentum entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque quedan unidos. Recuerden que el elástico quedan separados después del choque. Aquí quedan unidos. Por lo tanto, ambos van a formar una nueva masa. Si tengo dos autos, van a formar como si fuera un auto doble, con doble masa. Por lo tanto, se va a formar un solo sistema. Dos sistemas separados forman uno solo. Por lo tanto, el lado izquierdo es igual al de arriba, porque vienen por separado, más M2 por V2 inicial. Y aquí es donde se produce la diferencia. Yo aquí tengo que sumar las masas, M1 más M2,
y lo voy a multiplicar por una sola velocidad, porque lo voy a considerar un solo cuerpo, y lo puedo llamar el cuerpo 1, 2, o solamente la letra B. Esa es la ecuación para un choque inelástico. Perfectamente inelástico. Cuando están separados, todos velocidades independientes. Cuando están unidos, se forma un solo cuerpo más grande y con una velocidad distinta. Que la lógica nos dice que si vienen rápidos, inicialmente por separado, a lo mejor después tienen que reducir su velocidad, porque la masa aumenta. Acuérdense que la cantidad de movimiento es la que se conserva, no solo la velocidad o solo la masa. Eso va a depender del tipo de choque que tengamos. Para poder aplicar esto, perdón, pero estoy con una alergia, más o menos. Para poder aplicar esto, vamos a hacer dos ejemplos antes de terminar la clase. El primer ejemplo tiene que ver con un choque elástico. Y es sacado también de preguntas PSU, por eso es lo que me interesa. Por ejemplo, dice una esfera que se mueve con velocidad 3 metros segundos, como se muestra en la figura. Entonces, esta esferita, vamos a llamarla la esferita 1 y la esferita 2. La esferita 1 se mueve hacia la derecha, por lo tanto tiene una velocidad positiva. Choca a una segunda esfera de igual masa, que al decir de igual masa, entonces, si coloco M1, va a ser igual a M2, entonces vamos a nombrar las masas con la letra M nomás. La masa va a ser igual para las dos. Que se mueve con una velocidad de menos 5. Al decir menos 5, entonces va para la izquierda. Ya, esto no es choque por alcance, esto es literalmente choque de frente. Después del choque, la primera esfera tiene una velocidad de menos 2. Entonces ya con ese dato, quiere decir que después de que chocó, después del instante en que chocó la esferita 1, se devolvió con 2 metros segundos. ¿Y por qué yo sé que se devolvió? Porque aquí dice menos. Entonces, si voy con positivo y termino con negativo, quiere decir que voy hacia la derecha y me devuelvo a la izquierda. El tema está que la velocidad 2 final no la conocemos porque es la pregunta. ¿Cuál es la velocidad después del choque de la segunda esfera? Eso es lo que nosotros queremos saber. Ahí es donde se aplica el choque elástico. Repetimos la fórmula para que la aprendamos de memoria. M1, pero ahora le vamos a llamar M solamente. Vamos a colocar igual para que se la aprendan. M1 por B1 inicial más M2 por B2 inicial es igual a M1 por B1 final más M2 por B2 final. Mientras más uno la escriba, más se lo memoriza, así que se lo recomiendo escribirla. En la prueba no, en la prueba hay que hacerlo rápido, pero aquí para que aprendamos. Como tengo esto acá, entonces voy a colocar M por la velocidad 1 inicial, que es la que nos dicen acá, por 3, más M, acuérdense que es la misma masa, por la velocidad 2 inicial, que es menos 5, va a ser igual a M por velocidad 1 final, que es menos 2, más M por la pregunta, que esa es la incógnita. Acá, si nosotros tenemos término común, yo puedo decir entonces M por 3 más menos 5 va a ser igual a M, factor común, por menos 2 más velocidad 2 final. Si yo junto esto y en términos matemáticos factorizo y luego simplifico, cada vez me queda más fácil la ecuación. Yo sé que 3 más menos 5 es menos 2. Y aquí esto me queda menos 2 más B2 final. Si aquí hay una suma y menos 2 es igual a menos 2, la única opción matemática que tengo es que esto sea 0. Por lo tanto, quedó en reposo. O sea, después del choque, esta esferita quedó quieta.
Porque esa esferita que venía con 5 metros segundo, le transfirió su cantidad de movimiento a la que ya venía con 3. Entonces, si pudo hacerla devolver con una velocidad de 2, la única opción que tenía la esferita 2 para hacer eso es quedarse quieta. Porque no se puede seguir avanzando si es que el momentum ya se traspasó completo. Entonces, lo que hizo la esferita 2 fue traspasar o entregar todo su momentum lineal para que la primera esfera se devolviera. Eso a veces pasa en el billar. A veces pasa que la bolita blanca, cuando choca a otra de color, se queda quieta la blanca y la otra sigue. ¿Ya? Eso va a depender mucho del impulso que uno le dé, y en este caso, la velocidad. ¿Ya? Por eso es importante conocer el concepto de que si las masas son iguales, entonces tratarlas como con una sola letra, porque no van a influir en el resultado final. Pero si fuera el doble de masa o el triple de masa, ahí sí cambiaría el resultado. Ahí tendríamos que saber cuál es la masa literalmente de esta esferita. No sé si alguien tiene alguna duda del primer ejemplo. Esto es choque elástico. Ahí me interrumpen si tienen alguna duda. Y en el ejemplo número 2 tenemos choque inelástico, donde tenemos una patrulla policial cuya masa de 1500 kilogramos se mueve hacia la derecha a 25 metros segundo en persecución de un automóvil de igual masa. Nuevamente tenemos la misma masa, que se mueve también a la derecha, pero con una velocidad menor a la patrulla, en donde la patrulla policial choca al auto que persigue y quedando ambos acoplados. Entonces aquí estamos hablando de un choque inelástico. ¿Cuál será la velocidad después del choque? O sea, la velocidad cuando están los dos acoplados. Entonces colocamos la fórmula de inelástico. M1 por V1 inicial más M2 por V2 inicial. Y eso va a ser igual a la suma de las masas por una sola velocidad que corresponde, en este caso, a la pregunta. ¿Cuál será la velocidad después del choque? Entonces voy reemplazando. M1 son 1500. No voy a colocar la unidad de medida porque sabemos que estamos en kilogramos y en metros segundo. La velocidad 1 inicial son 25 metros segundo, más 1500, porque acuérdense que tienen la misma masa, por 8 metros segundo, va a la derecha, entonces las dos velocidades son positivas, más 1500 más 1500, que es la suma de sus masas, por la pregunta. Entonces ahora aplico la multiplicación. 1500 por 25 nos da 37.500. Le tengo que sumar 1500 por 8 son 12.000. Va a ser igual a 3.000 por la velocidad de ambos cuerpos juntos. 37.500 más los 12.000, tenemos 49.500 y eso dividido en 3.000, porque aquí está multiplicando, pasa dividiendo, entonces me queda 49.500 dividido en 3.000, eso va a ser igual a la velocidad 1,2, y eso es 16,5 metros segundos, es igual a la velocidad de ambos vehículos juntos, y tiene sentido porque si uno va a 25, que es más rápido, persiguiendo al otro que va a una velocidad menor, cuando se juntan ambos y se arrastran, siguen avanzando, el que tiene más velocidad reduce su velocidad porque se encuentra con otra masa, y el que tiene menos velocidad aumenta su velocidad porque hay otro que lo empuja. Entonces el 16,5 tiene sentido porque está en mayor a 8 y en menor a 25. Entonces el sistema completo, si van con esta velocidad, va a seguir a 16,5 metros segundo. Esta es una de las aplicaciones que ocupan los carabineros o PDI
en ocasiones cuando existen estos choques fatales y no hay cámara cerca y quieren saber quién es el culpable o quién tuvo la culpa, la infracción de ley, aplican estos cálculos. O sea, si te dicen a tantos kilómetros por hora debería ir un auto para arrastrar a otro, o arrastrar a un camión, o quedar acoplado en algún lado, se aplica más o menos este sistema para predecir quién o quiénes tuvieron la culpa. Eso va a depender del tipo de choque que haya. Por eso hay una infinidad de opciones que podemos encontrar en Internet, pero yo necesito que ustedes se enfoquen a lo que nos pueden preguntar en la prueba. Y eso es choque elástico o inelástico. ¿Ya? Con este tipo de números, este tipo de cálculos, para que ustedes también no se vayan por otros que son más difíciles, por otros cálculos. ¿Alguna pregunta que tengan de todo lo que hemos hablado? Ninguna, profe, quedó clarísimo. Ah, qué bueno, qué bueno. Espero que todos los demás también hayan entendido y que vayan revisando el material. Ya mañana tenemos clases temprano, a las 10, y la clase de mañana va a ser principalmente de ejercicio. Nuevamente vamos a recordar los ejercicios que nos faltan de fuerza, que se relacionan con esto, y les voy a subir al Classroom material, ejercicios nuevos, que tienen que ver con esto, con cantidad de movimiento y también con algunos gráficos. Así que ojo ahí con recordar qué significan los gráficos en física. Gracias por su atención, chiquillos. Nos vemos mañana. Nos vemos, Gracias, profe, profe, cuídate. chao. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal